llamada el doctor Juan Carlos Baker, el ex subsecretario de Comercio Exterior y también catedrático de la Universidad Panamericana, experto en temas de negociaciones. Él estuvo involucrado en la negociación del TEMEC y a quien siempre saludo con gusto y agradezco que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Primitivo, muy buenas noches. Encantado de saludarte aquí en el espacio de Pepe. Y bueno, como tú, siguiendo pues con muchísimo detalle toda esta vorágine, ¿no? La verdad es que a veces por momentos da mareo, ¿no? Oye, sí, por momentos ya mareo, porque además hay muchos elementos mezclados, elementos que el propio Donald Trump pone sobre la mesa y además disparos para todos los frentes. Hoy ya vimos que también apunta no solamente a México, sino a Canadá y a la Unión Europea y a China. Es de verdad muy complicado seguirle el paso a Donald Trump, pero lo importante es qué va a pasar con México y cuál es la situación. ¿Qué puede hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum ante una amenaza tan grande, pero también tan indefinida como la que ha lanzado el presidente de Estados Unidos, Juan Carlos? Bueno, a ver, mira, Primitivo, yo creo que son como dos dimensiones Ajá. de la pregunta. Primero, yo creo que efectivamente, pues Donald Trump hizo estos anuncios el día de hoy. Quién sabe si mañana los va a implementar. Es una persona que cambia de opinión muy seguida, pero sí tenemos que tomarlo en serio y por lo tanto México tiene que estar preparado, lo cual me lleva a la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué puede hacer nuestro país? A ver, primero, evidentemente tenemos que dejar muy claro que esta maniobra o esta decisión de Donald Trump, si es que se confirma, es una violación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos. Es decir, por momentos como que parece que solamente nos ponemos a discutir la magnitud del arancel que va a poner Donald Trump como si tuviera él una carta blanca para violar los acuerdos, y pues eso definitivamente no lo podemos permitir. Entonces, lo primero es que el gobierno de México tiene que dejar claro que esto es una violación al tratado, que va a iniciar los medios legales con los que cuenta, que va a ejercer represalias si es que eso se decide, porque pues no podemos pasar una violación tan flagrante de las reglas comerciales. Ese creo que es el punto como más evidente. Pero también, pues siendo muy pragmáticos, Primitivo, sabemos que la economía de México y la economía de Estados Unidos tienen una integración muy profunda y entonces, pues sí, tenemos que hablar, tenemos que lanzar un proceso de diálogo, de negociaciones, pues que permita que esos aranceles, si es que se llegan a imponer, pues sean removidos lo más pronto posible, porque, pues la verdad, las economías de nuestros países, insisto, están tan integradas que una disrupción como la que parecería dibujarse en ese escenario, pues sería muy mala para los dos países. Entonces, en resumen, lo primero es dejar claro que lo que va a pasar mañana o cuando sea que el presidente Trump lo aplique es ilegal, no lo podemos permitir, México tiene que reaccionar, pero dejando la puerta abierta pues al diálogo y a una negociación que permita que no se descarrile la relación comercial. ¿Qué es más efectivo con Trump? Y tú lo conoces muy bien, Juan Carlos. ¿Qué es más efectivo o eficiente? ¿El diálogo o las represalias? Yo creo que no son mutuamente excluyentes, Primitivo, la verdad. O sea, me parece que, sobre todo con un personaje como es Donald Trump, y aquí no es una interpretación mía, está muy estudiado y hay cualquier cantidad de publicaciones que hablan de sus características como líder, como negociador, etcétera. Pues con una persona como él, en donde pues te va a tratar de apabullar, en donde va a tratar de imponer la fuerza, pues no puedes dejar de reaccionar, ¿sí? Obviamente hay que hacerlo inteligente, hay que hacerlo de forma estratégica. Por eso lo que yo te mencionaba hace un instante, pues es que la combinación, obviamente no va a ser fácil, no estoy diciendo que prácticamente está resuelto, sino que el truco, y es donde viene la estrategia, es combinar esa persuasión, esa apertura a la negociación, con una demostración efectiva de fuerzas. México tiene un poder de influencia importante en la economía estadounidense y es momento de ejercerlo. Ahora, ¿le conviene a México mantener una negociación en donde están sobre la mesa cuestiones tan diferentes y que a lo mejor no tienen nada que ver, como el Tratado de Libre Comercio y la integración comercial por un lado, por el otro lado el combate al tráfico de fentanilo y por el otro lado el combate también, ni modo, así hay que decirlo, a la migración indocumentada a Estados Unidos? ¿Se puede mantener una buena negociación con esas tres pistas abiertas? Pues es que yo pienso, Primitivo, que esas pistas ya están abiertas de todas maneras. Es decir,
por la manera en la cual se ha venido configurando la relación bilateral desde hace algunos años, en donde los temas comerciales, económicos, de migración, de seguridad, están pues, ligados de manera íntima, pues yo creo que ahora mismo tratar de decir que solamente vamos a hablar de temas comerciales en el contexto del TEMEC, pues me parece que eso no es realista. Entonces, incluso te argumentaría que el combinar los temas no fue una decisión mexicana, por cierto, Sí. y no es algo que nosotros hubiéramos permitido o que hace años hubiera surgido la iniciativa nuestra. Pero ya que estamos en esa dinámica, pues me parece que tenemos que echar mano de todos los elementos que tengamos y que eso pues, nos ayude a ser mucho más eficientes en nuestras negociaciones. Si hay un tema, y por ahí escribí una columna al respecto, Primitivo, si hay un tema que a mí me genera mucha reflexión sobre esto. Si ya México se va a sentar en la mesa y va a tener este tipo de dinámica con Estados Unidos, pues yo creo que también tenemos que reflexionar muy profundo qué queremos como país. O sea, si nos vamos a sentar con Estados Unidos y le vamos a ayudar en estas cosas, tenemos que saber qué le vamos a pedir a cambio. No es posible que solamente nos sentemos tratando de evitar que nos vayan a atropellar. Tenemos que ser más estratégicos y tener una altura de miras mucho más grande. ¿Qué le podemos pedir a cambio? Yo creo que el tema del proyecto del desarrollo conjunto es bien importante. O sea, en un escenario en donde Donald Trump está, como tú dices al principio, tirando para todos lados y tratando de imponer la incertidumbre y el terror con todo el mundo, nosotros como país tendríamos que decir que si vamos a ser el socio estratégico que ellos están pidiendo o esperando de nosotros, entonces nos tienen que extender la certidumbre de que jamás nos van a considerar una amenaza a su seguridad nacional, que vamos a poder tener acceso a los proyectos de desarrollo que el Congreso de Estados Unidos está fomentando, en fin, que realmente vamos a tener esa mayoría de edad, si me permites, en la relación bilateral. Juan Carlos, la discreción que ha mantenido el gobierno de México en torno a posibles acciones, hoy hablaba la presidenta, tenemos un plan A, B y C, pero no mencionó ningún detalle. ¿Esta discreción beneficia a México o tendría que abrir un poco su juego? No, a mí me parece que es necesario. Es decir, primero, como hemos comentado y pues es muy amplio, realmente no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, ante eso, pues si México adelantara que va a tomar una medida de esta naturaleza o que le va a incrementar el 50% de arancel a las sandías o en fin, no sé, lo que se te ocurra a ti o a mí, pues estaría de alguna manera, primero, revelando su juego. Sí. Segundo, pues podríamos de manera inadvertida causar algunos efectos malos. O sea, el tipo de cambio se te puede ir, las acciones de algunas empresas podrían caer en la bolsa de valores, podríamos generar incrementos en precios, en fletes o en el precio de las bodegas. Entonces, pues desde luego que nos gusta tener mucha más visibilidad, pero creo que en estos momentos la prudencia y sobre todo pues el guardar muy cerquita del pecho las cartas con las que tenemos, pues es lo adecuado. Muy bien. Juan Carlos, muchas gracias por esta explicación y por tratar de ayudarnos, ¿no?, a entender lo que está pasando en medio de lo que bien dices, es una vorágine difícil de seguirle el paso. Con mucho gusto, siempre a tus órdenes, Primitivo, y evidentemente aquí también reiterarle a tu audiencia pues que tenemos que estar tranquilos. Sé que es momento de mucho nervio, sé que también hay cosas que nos preocupan, todo el mundo tiene un familiar allá o tiene algún tipo de negocio, o etcétera, pero hay que estar tranquilos porque si nos empezamos a nublar nuestra visión, vamos a tomar decisiones equivocadas. Muy bien, gracias Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.